Efectivamente, gracias Ángel, está con nosotros el urólogo Andrés Hernández Porras. Estamos listos con el tema que le habíamos prometido para hoy, hiperplastia benigna de próstata. Bueno, benigno y próstata parece que lo entendemos muy bien. ¿Qué sería la hiperplastia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Gracias, Platícanos buenos de qué se trata. Bueno, la hiperplasia se refiere nada más al crecimiento de la próstata. El crecimiento después de los 30, 40 años de edad, la próstata puede empezar a crecer. No siempre crece, pero puede empezar a crecer y a eso se refiere la hiperplasia. Y el problema es cuando esa hiperplasia es lo suficientemente grande para obstruir la salida de la orina y es cuando da los síntomas. Ahora, ¿por qué es que empezaría a crecer a partir de los 40? ¿Es algo, un proceso natural del organismo en sí, de la próstata? ¿Y por qué no en todos los casos? Bueno, hay varias teorías. La de las más aceptadas es que hay un desequilibrio hormonal y ese desequilibrio hormonal hace que haya un mayor crecimiento de la próstata. Pero también se ha visto, por ejemplo, en gente que tiene obesidad, los pacientes obesos tienen más tendencia a que haya un crecimiento de próstata. Cuando hay herencia, por ejemplo, cuando hay padres o abuelos con crecimiento de próstata o hiperplasia prostática, hay mayor riesgo de desarrollarlo en los descendientes, ¿no? Entonces sí hay algunos otros factores no muy bien entendidos, pero que sabemos que tienen que ver. O sea, finalmente este crecimiento de la próstata va a incidir en una obstaculización de la orina. Sí, así, la próstata permite, a través de la próstata pasa la uretra. La uretra es el túnel por donde sale la orina. Entonces, cuando crece la próstata, se comprime ese túnel. Entonces, al comprimirlo, obstaculiza, dependiendo del grado de obstrucción, la salida de la orina. Y es cuando el paciente tiene, por ejemplo, hace algún esfuerzo para empezar a orinar, trata de vencer esa obstrucción y puja. Le ayuda con los músculos del abdomen, ayuda a que salga la orina. O puede haber una interrupción del chorro de la orina. Por ejemplo, ahí en donde en el diagrama lo que se ve es que se está cortando la próstata. Eso es una vaporización con láser de la próstata. Y el tejido que se está vaporizando o quemando es lo que está obstruyendo. Entonces, como puedes ver ahí, se está ampliando el túnel para que salga la orina y el paciente ya no tenga una dificultad. Y esas dificultades pueden ser, como te decía, esfuerzo para empezar a orinar, o que se interrumpa el chorro de la orina, el chorro sale como en pausas, o hay goteo al final de la orina. También puede haber levantadas a orinar en la noche. El paciente anteriormente no se levantaba a orinar y posteriormente ya se levanta 2, 3 veces o más veces a orinar en la noche porque no hay un vaciamiento completo. Estaba lloviendo, en este caso el instrumental entra por la uretra. Así es, con la uretra nosotros la dilatamos, la abrimos un poquito con un embudo, es como un embudo, y eso permite que pase el equipo al instrumental para operar. El instrumental es relativamente delgado. Si uno lo ve, es impresionante que uno piense que eso cabe a través de la uretra, pero la uretra es muy flexible, entonces permite el paso del instrumental y a través de ese instrumental se pasan otros pequeños, navajas o cuchillas o diferentes instrumentos para poder cortar o hacer la vaporización, como en este caso, ¿no? Esto obviamente es mucho menos invasivo que hacer un corte en el tejido, evidentemente, ¿no? Sí, aquí generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos más control, aunque parezca increíble, tenemos más reducido el campo de visión, pero al mismo tiempo los aparatos, las cámaras nos hacen el aumento para que nosotros nos permita hacer la cirugía de manera adecuada. Y el paciente se va a recuperar mucho más rápido porque la herida no es solamente sobre la próstata, solamente sobre el tejido que obstruye. No tenemos que herir la piel, la grasa, etcétera, para llegar hasta la próstata. Entonces, no tenemos que lastimar tejido sano para llegar al tejido lastimado o enfermo. Una vez que han hecho esta vaporización del tejido de la próstata que está obstruyendo, ¿no vuelve a crecer? Puede volver a crecer después de 13, 15 años en algunos casos. Nosotros normalmente, si nosotros vemos la próstata como si fuera una naranja, nosotros quitamos todos los gajos de la naranja, entonces quitamos lo que obstruye y dejamos la cáscara o la cápsula de la próstata. A partir de la cápsula el tejido puede volver a crecer. Si nosotros tenemos una próstata que es muy grande, nosotros tenemos menos posibilidades de que crezca la próstata. O sea, sí va a crecer, pero no va a tener tiempo suficiente el paciente para que crezca y obstruya, porque tendrían que pasar más de 20 años. Pero si tenemos una próstata promedio, que nosotros le llamamos una de 40 a 50 gramos, lo normal es hasta 20, esa próstata promedio nosotros la podemos raspar o cortar y pudiera eventualmente crecer en ese tiempo, alrededor de los 13, 15 años. Estamos hablando de que este tipo de intervenciones las realizan a qué edad del paciente.
Depende de la edad a la que presente los problemas, porque hay pacientes tan jóvenes como 50, 55 años que ya tienen datos severos o incluso necesitan de sonda para poder orinar, y en esos pacientes requieren de una cirugía. O pacientes, a mí me ha tocado operar el más grande de 93 años de edad, por pacientes que están en muy buenas condiciones, que de repente se obstruyen y necesitan de sonda para orinar. Igual hay que operarlos. Lo ideal es tratar al paciente antes de que llegue a la sonda, antes de que llegue a esa severidad, porque la recuperación después de la cirugía no va a ser igual, porque su vejiga ya va a estar más lastimada, más descompensada. Tenemos una pregunta del público. Doc, nos dicen, bueno, ¿y no valdría la pena mejor quitar la próstata de una vez? Bueno, la lógica nos dice que sí, pero la situación aquí es de que el riesgo del paciente es mucho más alto. Nosotros quitamos la próstata completamente cuando tenemos un caso de cáncer. Cuando hay un cáncer, nosotros podemos quitar la próstata y dependiendo de lo avanzado, por ejemplo, si el cáncer está localizado, nosotros quitamos la próstata y podemos conservar los nervios para que el paciente siga llevando su vida sexual normal. Pero en un paciente que tiene un crecimiento de próstata, si lo sometemos a esa cirugía completa, le damos un riesgo de disfunción sexual. Entonces eso es lo que no sería adecuado. Digamos, puesto en la balanza no vale la pena, pues, porque les va muy bien con la otra cirugía. ¿Qué es lo que pasaría o qué riesgos de disfunción sexual podría haber a la hora de eliminar la próstata? Es cuando se hace por cáncer o que quitamos los nervios, es una disfunción eréctil. O sea, no hay erección en el paciente, entonces el paciente, dependiendo de la severidad, el paciente puede requerir de medicamento o, si es muy severo, incluso de prótesis de pene. Y en un crecimiento de próstata, cuando operamos el crecimiento, no el cáncer, nosotros podemos, al paciente le vamos a dar, o la consecuencia es que tenga eyaculación retrógrada, pero la erección del paciente debe de seguir igual que antes de la cirugía. Incluso los pacientes que tienen mucha molestia para orinar pueden mejorar su vida sexual porque les quitamos molestia. Oiga, pues la verdad de las cosas, amigo, creo que queda claro, ¿no? Vale la pena explorar esta opción primero, aunque fuera, digo, no es que lo sea, pero aunque fuera molesta o incómoda, ¿no? Porque las consecuencias podrían ser más incómodas aún. Así es. Ya lo creo. Doc, ¿nos puedes dar tus números de contacto, por favor? Sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana, y la página de internet urologo.com.mx. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros. Le agradecemos el favor de su visita. Te esperamos la próxima semana. Claro que sí. Muchísimas gracias.